de nuevo, vamos con el siguiente vídeo. Una vez que ya hemos visto todo el tema de la combinación lineal de vectores y de la dependencia lineal de vectores, vamos a saltar a qué es una base de vectores. Para ello, como siempre, compartimos pantalla y simplemente recordamos un par de cuestiones previas antes de empezar. La primera de ellas es: dos vectores o tres vectores son linealmente dependientes si podemos escribir a uno de ellos como una combinación lineal. Vamos a llamarle alfa, por ejemplo, por B, más beta, por ejemplo, por C. Fíjate cómo voy cambiando la nomenclatura de los vectores: V, W, X, T, A, B, C, tampoco igual, donde aquí tendríamos un número real, el que fuese, y aquí otro. Es decir, básicamente lo que decimos aquí es que si yo puedo escribir A como 3 veces el vector B menos una vez el vector C, entonces A depende de B y de C. A partir de aquí, ¿cuál es la idea de una base de vectores? Pues como ya dijo Descartes, tampoco entraremos mucho en esta hora, aunque sería una parte muy interesante. Cuando tienes, por ejemplo, unos ejes cartesianos de Descartes, básicamente lo que hacemos aquí es colocar los tres ejes en ortogonal, en perpendicular. Perpendicular son 90 grados. Y lo que hacemos es escoger unos vectores chiquititos, que vamos a llamarles I, J y K, y por chiquititos me refiero a que miden 1 cada uno. Entonces ahí tomamos el vector I, 1, 0, 0. Ahí tomamos el vector J, que sería el 0, 1, 0. Y ahí tomaríamos el vector K, que sería 0, 0, 1. ¿Y por qué estos vectores? Pues porque si tomamos, por ejemplo, el vector V cualquiera, 7, 9, 16, la pregunta es: ¿podremos colocar 7, 9 y 16 como una combinación lineal de esos tres vectores? Es decir, existe un alfa, un numerito cualquiera, que multiplicado por el vector I más beta, un numerito cualquiera, multiplicado por 0, 1, 0, más gamma 0, 0, 1. Existen tres numeritos que al multiplicarlos por 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1 den este vector. Pues obviamente, salvo que no estés viendo claro alguna cosa o no estés muy atento o algo, ahí lo que tendrías, vamos a marcar bien este 16, sería que alfa, beta y gamma no tienen más que ser 7, 9 y 16. Y si aquí hubiese puesto 1, 2 y 3, pues aquí tendrías 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué es una base de vectores? Pues básicamente es un sistema de vectores: en 3 dimensiones, 3 vectores; en 2 dimensiones, 2 vectores; en 4 dimensiones, 4 vectores. Esto ya es conocimiento un poco más avanzado, pero tampoco viene mal contarlo ahora. Entonces, aquí tendrías 3 vectores que son linealmente independientes. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo colocar, por ejemplo, 1, 0, 0. Es imposible que encuentre dos numeritos para que esto tenga sentido, ¿vale? Esto no va a pasar nunca. Entonces son tres vectores linealmente independientes, de forma que cualquier vector, el que me dé la gana, lo puedo poner como una combinación lineal de esos tres vectores de la base. Ahora la pregunta es: si en vez de estos tres vectores que son perpendiculares tomase uno y hiciese así, o este más corto o más grande, o cualquier tipo de cosa, ¿qué pasaría? Pues absolutamente nada. Tendrías otro tipo de bases que serían menos frecuentes, por decirlo así. Imagínate que este es el vector P de la base, este es el vector Q, así chiquitito, y este es el vector H de esta base. Pues tendrías tres vectores que, siempre que cumplan que sean linealmente independientes, no puedo colocar a este como una combinación de este y de este. Cualquier vector del espacio se puede poner como una combinación lineal de este y de este. No es lo más habitual, pero cuando haces problemas, por ejemplo, en física, en ingeniería o algo así, te interesa mucho cambiar las bases antes que cambiar el propio problema. Por ejemplo, no sé, si tú estudias un planeta dando vueltas en torno a otro, en torno al Sol, por ejemplo, te interesa una base que se esté moviendo. ¿Por qué? Porque los cálculos son mucho más sencillos. Ahora, fíjate un ejemplo muy, muy sencillito, te lo voy a poner aquí en morado, aquí en la izquierda. Si yo tengo el clásico problema en física de un plano inclinado y ahí tienes un objeto, si yo coloco una base de vectores que sea este, el eje de las Is, y este, el eje de las Jotas, el problema se va a complicar mogollón. Innecesariamente se va a complicar mogollón. Ahora, si yo en vez de este esquema utilizase una base distinta, en la cual tengas un vector que vaya en esta dirección y un vector que vaya en esta dirección, el problema se simplifica mogollón. ¿Por qué? La dirección del movimiento de esta caja va siguiendo justo este eje. En este caso no. En la dirección de movimiento hay una combinación de este y de este. Así pues, ¿qué es una base de vectores? Pues una base de vectores es una panda de vectores, copiamos tal cual están de los apuntes que tienes en la página web, y ahí tienes las condiciones para que tres vectores o dos vectores sean una base. Primero, que cualquier vector
pueda escribirse como combinación lineal de los vectores de la base, y yo añadiría por aquí, por ser un poco correcto, de forma única, aunque realmente esta coletilla no haría falta, por eso hemos puesto en los apuntes este aserto, pero realmente habría que añadir o se podría añadir de forma única, es decir, que no puedan existir un A y un B distintos para que esto ocurra. Y además de eso, que los propios vectores de la base sean linealmente independientes entre sí. Vamos a hacer un par de ejemplitos muy rápidos para que se vea bien. El primero en 2 dimensiones, aquí tienes un par de vectores y la pregunta es si son base o no. Entonces, punto número 1, como estamos en dimensión 2, necesitamos 2 vectores. Que hasta aquí todo bien. Paso número 2, para que sean base, como dice aquí arriba, los 2 vectores tienen que ser linealmente independientes. ¿Qué significa eso? Que yo no pueda escribir A como una combinación de B. Si es verdad que yo no puedo escribir A como una combinación de B, entonces son linealmente independientes y entonces ya son base automáticamente. ¿Quién es A? A es el vector 1, 2, B es el vector 1 medio y 1, y esto me lleva a dos ecuaciones. Componente primera es 1, K por 1 medio es K medios, componente segunda es 2 y 1 por K es K. ¿Qué ocurre? Que de esta primera sacamos que K es igual a 2 y de esta sacamos que K es igual a 2. O lo que es lo mismo, efectivamente se cumple que el vector A es justamente el doble del vector B. Este A y este B, A es el doble del vector B. ¿Eso qué significa? Que son linealmente dependientes, que depende uno del otro, por lo tanto no son base. ¿Vale? Cuidado con esto. Y fíjate además que vamos a hacer una pequeña comprobación. Dice que cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de estos vectores de la base. Vamos a elegir un vector, esto es una pequeña comprobación, que sea de este estilo. Por ejemplo, el vector v, que sea el 3, 6, y la pregunta es si 3, 6 se puede escribir como una combinación lineal, vamos a poner alfa y beta, del primer vector y del segundo vector. O lo que es lo mismo que el vector 3, 6 se puede escribir como alfa veces el vector 1, 2 más beta veces el vector 1 medio 1. Si resolvemos rápidamente este sistema, tenemos que primera componente es 3, es igual a alfa más beta partido por 2, y este 6 es igual a 2 alfa más beta. Automáticamente, si te das cuenta, al multiplicar esta ecuación por 2, lo que tenemos es la misma ecuación que tenemos abajo, por tanto, sobra esa ecuación, y efectivamente el vector 3, 6 se puede colocar como una combinación lineal de estos dos vectores. No hay más que hacer, por ejemplo, pues no sé, alfa igual a 3, ahí tendrías alfa, y beta igual a 0. ¿Se puede escribir este vector como una combinación de los dos? Pues sí, ahí tienes 3 por 1 es 3 y 3 por 2 son 6. Ahora, la pregunta que te hago ¿es de forma única? Pues fíjate que no. Si aquí ponemos un 0, por ejemplo, en alfa, 1, 2, y ahí ponemos, por ejemplo, un 6 en la beta, un medio 1, 6 por un medio es 3, 6 por 1 es 6, y tenemos dos formas distintas de colocar a este vector. ¿Qué significa eso? Que estos dos vectores que tenemos aquí directamente no son base. ¿Por qué? Porque los vectores los podemos poner de varias formas distintas, pero claro, eso implica algo más. Y es que si yo tuviese otro vector cualquiera, 1, 7, por ejemplo, el vector 1, 7 no voy a ser capaz de colocarlo como alfa veces 1, 2 más beta veces 1 medio 1. Entonces, fíjate que algunos vectores se pueden poner de muchas formas distintas, lo cual ya hace que no sean base, pero otros vectores ni siquiera se pueden poner de una sola forma. Entonces, aquí tendrías algo de este estilo, y ahí tendrías que 7 es igual a 2 alfa más beta. Si resolvemos aquí, si multiplicamos por 2, vamos a hacer así, tendrías 2 es igual a alfa más beta, a 2 alfa más beta, y 7 es igual a 2 alfa más beta. En este sistema de ecuaciones, restamos las ecuaciones hacia arriba, que es más sencillo, y te queda 5 es igual a 0, lo cual no puede ocurrir. ¿Qué significa eso? No se puede escribir el vector W como una combinación lineal de este alfa y de este beta. Claro, si nos vamos a la parte gráfica, que se ve bastante bien, si colocamos este vector, vamos a llamarle como antes A y B, escribimos el vector A, que es el 1, 2, escribimos el vector B, que es 1 medio 1, ahí tendrías los dos vectores, y fíjate, vamos a pintarlos de colores para que se vea un poco en condiciones. Ahí estás viendo que son dos vectores que son paralelos. Entonces, cualquier otro vector, por ejemplo, el que hemos puesto antes, 3, 6, si 3, 6 está en la misma dirección
que están estos vectores. Vamos a pintarlo, por ejemplo, de verde para que se vea razonablemente bien. Un vector que esté en la misma dirección que estos vectores se podría colocar como combinación lineal de ellos dos, pero de muchas formas distintas. Ahora, en cuanto este vector no esté en esa dirección, por ejemplo, algo así, es absolutamente imposible que podamos multiplicar a este vector por un número y a este por otro para que al sumarlo me dé este vector. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a inclinarlo un poco más. ¿Qué ocurre en 3 dimensiones? Pues en 3 dimensiones necesitaríamos 3 vectores. Aquí tendrías 3 vectores y a la pregunta de si son base o no, la respuesta sería intenta colocar, al menos así de entrada, intenta colocar al vector A como una combinación lineal del primero y del segundo. Fíjate que lo que tenemos aquí, por hacerlo así un poco rápido, sería 1, 2, 3 es igual a alfa 0, 1, 0. Lo he puesto muy sencillito con muchos ceros para que se vea razonablemente bien. Y gamma 1, 0, 3. Entonces, primera componente es 1, tiene que ser igual a alfa por 0 más gamma, es decir, a gamma. Segunda componente es 2, alfa por 1 es alfa, más gamma por 0. Y tercera componente es 3, que sería 0 más 3 por gamma. Para que esto se cumpla, fíjate qué sencillo es, alfa es igual a 2, de aquí sacamos que gamma tiene que ser igual a 1, pero curiosamente aquí también funciona que gamma es igual a 1. ¿Qué significa eso? Que si alfa es igual a 2 y gamma es igual a 1, podemos colocar a este vector como una combinación lineal de estos dos vectores. Por lo tanto, no son linealmente independientes y si no son independientes, no son base. Podríamos comprobar que no todos los vectores se pueden poner como una combinación lineal de este y de este, y que algunos vectores en concreto se podrían poner de varias formas distintas como combinación lineal de este y de este. A partir de aquí ya todo lo que nos queda es hacer una multitud de ejercicios con esto para que veas un poco, pues no sé, qué ocurre si le pones aquí un parámetro o que te pidan varias cuestiones relacionadas con esto, pero la idea básica es un poco esta. La idea básica es que varios vectores, si son linealmente independientes, lo normal es que formen base en 3 dimensiones. 3 vectores, en 2 dimensiones, 2 vectores. Si tenemos el número máximo de vectores, formarían base. Y si 2 vectores son linealmente dependientes, si depende uno del otro, lo normal es que no formen base. Claro, aquí te podrían haber dado 4 vectores. Como solo hace falta 3 vectores, uno de ellos me sobraría. ¿Vale? Esto ya sería otro tipo de problemas. Con esto dejamos ya un poco el terreno preparado para ver las coordenadas de un vector en una base. Como digo siempre, espero que te haya sido útil y nos vemos ya en el próximo vídeo.